Estoy aquí para deciros alto y claro que el Partido Socialista, con toda su fuerza, con toda su historia, pero sobre todo con todos sus principios y valores, va a luchar para protegeros a vosotros, pero sobre todo para proteger a España, porque merecemos una sociedad que sea plural, intercultural y sobre todo de todas y de todos. Muchas gracias, amigos. Que han sido saboteados por grupos de extrema derecha, que no les permite repartir comida por el argumento de que reparten a las mezquitas. ¿Ah, sí? Ajá, aquí nosotros realmente no hemos tenido esos problemas, porque realmente aquí La Torre es un barrio bastante humilde y realmente aquí la gente tiene una ideología de izquierdas completamente, entonces aquí pues no le dan cabida a esas ideologías. Uno que otro tiene algún pensamiento hacia él, pero a la larga o a la corta entienden que aquí se trata de unirnos y de facilitarnos para poder seguir adelante. Bueno, en caso de emergencia eso es lo que tiene que ser. No puede haber diferencia, pero tenemos también que ir con la idea de que hay personas interesadas que, a pesar de las dificultades que puedan tener los que están viviendo aquí, siendo los autóctonos como los inmigrantes, van a intentar separar y dividir. Eso fijo. Muy bien, vamos. Frontera sur de Europa, y también en aquella época porque entrábamos o nos adherimos a la Comunidad Económica Europea. Pero las mejoras que han habido después de la 7/85, todas las mejoras hasta la fecha de hoy, son obra de los socialistas. Hemos visto cómo Felipe atendió a los inmigrantes con una primera regularización. Cuando se marchó, estuvo Aznar. Aquí en Valencia murió un inmigrante porque con el Partido Popular en aquella época empezaron a diferenciarnos a través de la ley, reconociendo personas con residencia y personas sin residencia. Y se le quitó la oportunidad a las personas sin documento de poder acudir a un centro de salud o a un hospital. Se murió un inmigrante aquí en Valencia y también otro en Madrid, porque no tenían la oportunidad y tenían el miedo a hacer. Con Vox suele ser su chivo expiatorio. ¿Qué hemos hecho? Reformar, para las personas que puedan estar interesadas, 3 artículos. El 196, el 197 y el 198, que permiten hoy a los niños, niñas y adolescentes no acompañados, tutelado o extutelado, de poder obtener un permiso de residencia. Así que los niños y las niñas y adolescentes que conoceréis, estando en el centro, ayudarlo para que puedan obtener la documentación. Y si han salido de centros, que busquen también la posibilidad de tener un informe de este centro con su pasaporte para poder tramitar la documentación en las oficinas de extranjería. También que hemos hecho con la reforma del reglamento de extranjería. Sabéis que para obtener la documentación, hoy en día podemos hacerlo a través del arraigo social, el arraigo laboral y el arraigo por formación. Se conviene a trabajar en temporada 3, 6 o 9 meses y volver al país de origen. Del 94 hasta el 2000 eran contingentes. Trabajadores que venían con un visado a trabajar y muchas las veces con el miedo a volver al país de origen se quedaban. Con la reforma del reglamento y con la inmigración circular, el que venga a trabajar de temporada 3, 6 o 9 meses, una vez que entre en el país, va a obtener una residencia de 4 años. Condicionada esta residencia a unas entradas y salidas, y en el 4º año es cuando se le quita la tarjeta de 4 años para convertirla en una autorización de residencia y de trabajo. Se están haciendo muchísimas cosas en materia migratoria, en la medida de lo posible. Y seguiremos abundando en esta línea, trabajando para que la integración y la participación ciudadana sea efectiva. Habrá un debate probablemente, y no quiero monopolizar. Si hay que volver, lo haremos con Eduardo para hablar específicamente de los cambios hechos mucho en el reglamento de extranjería y con EISEL. Pero permitidme terminar con algo que ha comentado la compañera, que es sumamente importante. Yo recorro el país. Ayer estuve en Fuenlabrada y en la campaña electoral he estado aquí con Eduardo y con otra gente en campaña. Que no nos engañemos. Los que tengamos nacionalidad, a la hora
de las elecciones, que sean locales, autonómicas o generales. Si no participamos, otros lo harán en nuestro lugar y decidirán por nosotros. Y lo habéis vivido aquí en Valencia. En las pasadas teníais la posibilidad de poder votar más de 120.000 migrantes aquí, en esta comunidad. Y yo conozco a migrantes que han votado por el Partido Popular y los resultados son estos que estamos viendo. Dejemos de suicidarnos, perdonad la palabra. Es decir, dejemos de entregar nuestro voto a otro partido que en la realidad no está interesado para nuestra integración. Así que, compañeros y compañeras, gracias por acudir esta mañana y seguiremos siendo los que veréis delante de ustedes para dar la cara y también a recibir la crítica que creeréis oportuno. Podremos hablar después de la ILB si se ofrece la oportunidad de hacer una pregunta sobre ello. Muchísimas gracias.